Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Cornejo. Hoy vamos a estudiar lo que son los modelos OSI y el modelo TCP/IP. Vamos a verlos de forma general y vamos a poderlos comparar. Vamos a entender por qué razón es importante conocerlos y cómo ha sido implementado el TCP/IP sobre el Internet. Bueno, vamos a adelantar la presentación y vamos a revisarlo. El modelo OSI y el modelo TCP/IP son dos estrategias o son dos modelos que nos van a permitir conocer cómo se intercomunican las computadoras, cómo se intercomunican los switch, cómo se intercomunican los routers. Debemos de definir, número uno, que el modelo OSI solamente es a nivel conceptual, mientras que el modelo TCP/IP sí es un modelo ya implementado y soluciona temas específicos de lo que es el Internet. Entonces vamos a empezar a revisar estos dos modelos. He tratado de resumir un poco los dos modelos para poderlos comparar. Así que veamos. Tenemos que entender que el modelo OSI se divide en 7 capas y que en 1984 la Organización Internacional para la Normalización, la ISO, creó este modelo. Entonces, el modelo, al dividirse en 7 capas, lo que él está tratando de explicar son todos los componentes de software y todos los componentes de hardware que están involucrados al momento que se intercomunican las computadoras o en todo caso todos los equipos de telecomunicaciones. Vamos a iniciar por la capa número 7. Esto lo conocemos como la capa de aplicaciones. Es la capa que está más cerca del usuario. En otras palabras, es con la que él interactúa. Cada vez que nosotros utilizamos el Outlook o utilizamos el navegador o ocupamos Work o ocupamos cualquier herramienta para revisar nuestros correos electrónicos, realmente nosotros ya estamos interactuando con la capa superior, que esta es la capa de aplicaciones. En esta capa, digamos, estamos interactuando con nuestros servicios DNS, que son los que resuelven las IPs, ya que nosotros no podemos recordar fácilmente las IPs, entonces hacemos una homologación entre el nombre de dominio y una IP. Entonces sería el protocolo DNS o el servicio DNS el que nos ayuda. Lo mismo nos ayuda el FTP, el HTTP, el IMAP, que esto nos permite intercambiar archivos, por ejemplo en el FTP, o intercambiar correos a través del IMAP, o ver páginas de Internet. Entonces, digamos, esta capa número 7 es la más cercana con el usuario. La capa número 6 es una capa de presentación en donde básicamente ella lo que se dedica es a validar toda la información que ha recibido para poderla pasar hacia la capa superior, que en este caso sería la capa de aplicaciones. En esta capa pudiéramos hablar de que interactúan servicios como las videoconferencias, en donde esta capa es la responsable de comprimirlo, verificar que los datos que se están transmitiendo estén correctos y si hay necesidad de hacer un tipo de cifrado, en esta capa es donde podemos realizar el cifrado. Capa número 5, que es la capa de sesión. Básicamente en esta podemos coordinar todo lo que es la comunicación entre los equipos locales y los equipos remotos. Básicamente aquí podemos manejar cualquier tipo de protocolo de autenticación a nivel de la capa. Por ejemplo, los teléfonos que corren sobre IP, estamos hablando de los que ocupan el protocolo SIP, ellos utilizan esta capa número 5. Básicamente ellos tienen que verificar que toda la información se pueda mover o se pueda mover y se pueda recibir en los equipos remotos. La capa de transporte es la que se encarga
de poder verificar los datos y sobre todo cuando nosotros somos clientes de proveedores de Internet, sobre esta capa colocan lo que son los servicios de QoS, que es una forma de poder garantizar la calidad de servicio que nosotros estamos teniendo. En algunos casos a nivel empresarial toca que empezar a priorizar tráfico. No es lo mismo el tráfico que pueda venir de usuarios que están viendo YouTube o el tráfico que se está generando a nivel de transacciones o bases de datos. Entonces, a través de la capa número 4, que es la de transporte, nosotros podemos empezar a aplicar políticas de calidad de servicio, ¿verdad? El QoS. Vamos bajando poco a poco y llegamos a lo que es la capa número 3, que es la capa de redes. Esto, digamos que es lo que más cotidianamente interactúan las personas que ven telecomunicaciones, porque en esta capa estamos hablando de que configuramos ya los routers, en donde nosotros podemos empezar a establecer reglas para intercomunicar nodos, para poder intercomunicar redes con otras redes. Entonces, los dispositivos que más se utilizan o que más se identifican en esta capa son los routers y los switch de capa 3, porque tenemos que distinguir que existen switch también que solo trabajan sobre la capa 2, que es la que vamos a revisar a continuación. La capa de datos es la capa 2, es digamos que la que más conocemos si tenemos equipos antiguos, como por ejemplo los hub o los switch. Digamos, estos equipos interactúan sobre lo que es la capa 2, que es la capa que gestiona la transferencia entre nodos directamente. Digamos, en un hub, cuando ustedes conectan dos equipos de computadoras, realmente solo el tráfico se está moviendo sobre el mismo hub como tal. Entonces, él no necesita interactuar con una capa superior hacia otra red, porque el tráfico solamente se está moviendo en la misma red como tal. Entonces, esa es quizás la diferencia más notoria entre la capa 2 y la capa 3. La capa 3 es cuando ya necesitamos intercomunicarnos con otra red y en la capa 2 podemos intercomunicarnos entre los equipos que están sobre la misma red. Llegamos a la última capa, que es la capa 1, o digamos la capa más inferior. Básicamente esta es la capa física. Si estamos en nuestras casas podemos revisar, nos llegan a colocar un cable coaxial o si no a través del mismo cable de cobre que tiene el teléfono podemos recibir los servicios. Entonces, digamos, este ya es la capa física como tal, en donde interactúa el cableado, interactúa la electricidad que se comparte a través de ese cableado. Si en un caso es un equipo inalámbrico, entonces ahí estamos hablando de radiofrecuencias. Entonces, esa es la capa más física, es la capa inferior, en donde acá no interactúa nada de protocolos, sino es exclusivamente la parte física. Hemos hecho un recorrido rápido de todas las 7 capas de este protocolo. Quiero aclarar de que este protocolo solo es a nivel de conceptos como tal. Esto es para que nosotros podamos conocer cómo debería de comunicarse o cómo que deberían de trabajar los protocolos. Pero obviamente el hecho de que sea un concepto no quiere decir que los protocolos no lo implementan, sino ellos realmente se rigen sobre eso. Vamos a revisar entonces el modelo TCP/IP, que este modelo tiene la característica que ya no es a nivel conceptual, sino ya es una implementación como tal. Bien, el modelo TCP/IP tiene ciertas diferencias con respecto al OSI porque ya es una implementación sobre algo específico. En este caso es sobre el Internet.
Entonces, este surgió a nivel de historia de parte del proyecto DARPA en 1969, pero que realmente lo estandarizamos o lo empezamos a utilizar ya de forma masiva en 1983. Llámese masivo en el sentido de que ya empezó a abrirse esta tecnología para que muchos usuarios la pudieran ocupar. Inicialmente a nivel de universidades y ya después pasó como todo, ya pasó a la parte civil, llamémosle así, donde a través de ir minimizando los costos de transmisiones, pudo llegar entonces este servicio a más población. La diferencia más notoria que podemos tener con respecto al modelo OSI es que el TCP/IP solo habla de 4 capas como tal. Esto es interesante porque aunque el modelo OSI tenga 7 capas, sí hay flexibilidad de que no todas las aplicaciones están obligadas a interactuar con las 7 capas. Entonces, ya cuando implementan el protocolo TCP/IP y todo lo que tiene que ver con la parte de estos protocolos, en el modelo ya solo hablan de 4 capas como tal. La capa de aplicación, que vendría teniendo un nombre similar en el modelo OSI, continuamos siendo la capa más superficial en donde los usuarios pueden interactuar. Obviamente, la responsabilidad de esta capa es mayor, tiene que verificar toda la información que está recibiendo. Entonces, acá volvemos a hablar de servicios como DNS, FTP, HTTP, volvemos a hablar ya de estos servicios que son propios para los usuarios. Capa número 3 es la capa de transporte. Esta capa también se comparte a nivel de nombre con el modelo OSI. Nos permite gestionar la comunicación. Estamos hablando de sesiones, estamos hablando de los datagramas que se tienen que compartir hacia la capa superior. Podemos verificar la información que hemos recibido. Si hay errores, podemos gestionar una retransmisión de los paquetes para poder cubrir esta parte de los errores. Y digamos que los protocolos principales es el TCP y el UDP. Tenemos también la capa de red. Esta es la capa número 2. En esta interactúan principalmente 4 protocolos: el IP, el ARP, el ICMP y GMP también. Esto lo que nos va a permitir es poder gestionar todos los redireccionamientos de los paquetes, el enrutado de los paquetes como tal. Entonces, aunque estamos notando que hay capas o hay menos cantidad de capas como tal, pero si nos percatamos realmente siempre vamos a tener que implementar una capa que nos permita hacer el enrutado como tal. Y llegamos a la capa número 1, que vendría siendo la equivalente a la capa física que teníamos del lado del modelo OSI, pero básicamente acá interactuamos ya con la parte del cableado. Tenemos que ver con respecto a la generación de los paquetes. eh, Se encapsula esta información para poderlo pasar a la capa superior. Acá pudiéramos hablar de que esta parte ya no depende tanto de los protocolos como tal, sino ya estamos hablando de tipos de redes. Estamos hablando ya de Ethernet, de Token Ring, de ATM. Me gustaría comparar, para cerrar este video, el modelo OSI con el modelo TCP/IP. He querido ilustrar básicamente las diferencias a nivel de capas. Como podemos ver, la capa de aplicación para el TCP/IP abarca 3 capas del modelo OSI. Comparten la parte de la capa de transporte y la capa de red. Y a nivel de la capa de acceso de red, se comparte con el OSI a nivel de la capa física y la capa de enlace de datos.
Pero algo que sí es importante que conozcamos porque al final, aunque sepamos que tiene que transmitirse por esas diferentes capas toda la información, siempre la duda es qué protocolos ya implementados son los que interactúan en qué capa. Entonces, he querido agregar una tercera columna en donde podemos comparar los protocolos que se involucran a nivel de TCP/IP para sus respectivas capas. En la capa de aplicación estamos hablando del HTTP, que es el web, el SMTP, que es el de correos, el Telnet, que básicamente se utiliza para compartir tráfico entre dispositivos, el FTP es el que nos permite compartir archivos entre servidores, el DNS y así sucesivamente cada uno de los servicios que están a nivel de la capa de aplicación. Como decíamos, en la capa de transporte, los dos protocolos que más se utilizan es el TCP y el UDP. Básicamente cuando estamos en Zoom transmitiendo o por Teams, básicamente estamos ocupando UDP como tal. En la capa de red estamos hablando que tenemos el protocolo IP. Acá estamos ya hablando de cómo se van a intercomunicar las diferentes redes. Por esa razón ahí está el ARP, el GMP y el ICMP, ¿verdad? Son protocolos que se implementan a nivel de la capa de red. Y luego, al final, como mencionábamos, ya estamos hablando de los tipos de redes, ¿verdad? Ethernet, Docker Ring, ATM y en este caso el Frame Relay. Entonces, con esto podemos resumir el video. Eh, el modelo OSI es a nivel conceptual, pero permite que las aplicaciones puedan entender cómo deben de interactuar con sus diferentes capas. Obviamente las aplicaciones tienen libertad para poder implementar según lo necesiten, dependiendo de la capa en la que quieran trabajar. El modelo TCP/IP nos debemos de quedar con la idea que ya es un modelo implementado, o sea, ya hay una solución que busca y que la tenemos implementado para el Internet. O sea, esto ya no solo queda a nivel de concepto, sino ya es una implementación como tal. Bueno, quiero agradecer por haberme acompañado. He tratado de resumir la diferencia entre los dos modelos y espero que lo que se ha explicado pueda aportarles. Tengan un excelente día.